Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Encendidos Podcast, un podcast de Sembradores de Fe. Les quiero dar la bienvenida y también quiero dar la bienvenida a este panel a nuestro hermano director Ronald Granados. Bienvenido, hermano. Gracias, Rafa. El Señor te bendiga grandemente, hermano. Una vez más feliz aquí en medio de este podcast que el Señor nos ha llamado para servirle, para llevar su palabra. Amén, hermano. Quiero darte la bienvenida, bendecir tu vida en este día. Bueno, y cuéntame, hermano, ¿cómo ha estado tu semana? Excelente, muy bonito. La familia, Rafa, trabajando, la comunidad, ¿verdad? Nuestros miércoles, nuestro viernes de ayuno y aquí también en nuestro podcast. Amén, amén. Me encanta precisamente ver también cómo el Señor está orando en Sembradores de Fe y cómo el Señor se está manifestando en este momento. Wow, veíamos hace unos días en Barranquilla 350 personas alrededor en un recinto recibiendo Así es, palabra de Rafa, Dios. así Qué es. hermoso ver cómo Dios está trascendiendo fronteras, mentalidades. Increíble, ¿no, Sí, hermano? Me Rafa, encanta eso. y digamos que esa convocatoria sin meter a la cantidad de personas que han venido quedando de pie, creo que de alguna manera estamos en un tiempo en donde Dios está derramando la gracia de una gran sensibilidad en los corazones a su palabra. Amén. Un Sí, hambre y una sed un por su hambre y palabra. una sed de su palabra. Amén. Hermano, bueno, qué bendición hoy estar aquí. Quiero darle un saludo a todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Eh, y quiero retomar un tema que me parece tan importante que hemos venido hablando en uno de nuestros podcasts y es acerca de la gracia del perdón. Hablábamos en uno de esos temas acerca de la vida de distintas personas, pero tocábamos la vida en específico de José, Así ¿cierto? Un es. gran soñador, ¿no? Que se le catalogó en la Biblia como un soñador. Pero como a raíz de ser un soñador, eso lo llevó a que llevara una serie de procesos en su vida, que luego más adelante esos procesos eran de dolor, pasó por muchas circunstancias y lo llevó a perdonar. Entonces hablábamos inicialmente como, primero él era el hijo favorito, ¿no? El hijo favorito de un padre, ¿cierto? El favorito de la casa, el mimado, por decirlo así. Luego es vendido como esclavo. Una vez es vendido como esclavo, ahora está en la esclavitud en la casa de Potifar y luego más adelante está en una prisión. Pero luego Dios lo exalta en Egipto y lo vuelve gobernador de un pueblo, Dios lo lleva, pero eso claramente llevó a unos innumerables procesos para poder llegar a la gracia del perdón, porque él tuvo que en un momento de su vida, además de que Dios lo prepara en cada momento de lo que pasa, pero también llega un momento donde él se afronta, ¿no? Llega un momento y se encuentra con sus hermanos. Y ahí es donde realmente se le ve ese verdadero fruto, ¿no? El fruto del perdón, de la gracia del perdón en su vida. Pero me ha surgido una pregunta mientras que hablábamos en el podcast pasado y creo que a todas las personas que nos escuchan también es, listo, hay una gracia y es la gracia del perdón. Jesús nos invita a perdonar 70 veces, nos invita a perdonar al otro como Él nos perdona, nosotros también el Padre. Y la pregunta es, hermano, listo, yo sé que tengo que perdonar, pero ¿cómo es el proceso del perdón? ¿Cómo es ese, desde donde tomo la decisión, desde mi dolor, desde lo que he vivido, hasta llegar al perdón? ¿Cómo es? Porque creo que hay un proceso para poder llegar a él. Así es, Rafa, sin duda alguna, a nivel psicológico y a nivel cristiano, hay un proceso de sanidad interior. Lo primero es que tenemos que reconocer que estamos heridos. El libro de Job va a decir algo muy importante y es: el mismo que me hirió es el mismo que me sanó. Y está hablándose de las heridas que corresponden a aquel tipo de experiencias que no se buscaron. Por ejemplo, este miércoles una de las cosas que traíamos también a colación en Sembradores de Fe en la asamblea es que nosotros no escogíamos a nuestros padres. ¿Quién escogió a su papá? ¿Quién escogió a su mamá? ¿Quién escogió el lugar donde vivir? ¿Quién escogió el lugar donde nacer? ¿Quién escogió sus experiencias de infancia? Absolutamente nadie. Pero ya partiendo de ahí tenemos que entender algo y es lo siguiente. Por ejemplo, mira cómo en el parto de un bebé y en los análisis comportamentales, por decirlo de esta manera, aunque no haya estructura de la personalidad formada en un bebé, hay gente que se ha atrevido a decir a nivel de ciencia que hay conductas o comportamientos o llantos de los bebés con referente a cómo se sienten que los están recibiendo en el mundo. Por ejemplo, que un bebé siente que el rechazo, pero entonces, como un bebé que por primera vez viene al mundo, que no conoce al mundo, ¿cómo podemos decir que él conoce el rechazo? Eso quiere decir entonces que ya él conoció la aceptación. Entonces, ¿cómo podemos decir que un niño entiende y conoce y siente el desamor? Quiere decir que en algún lugar él sintió el amor. Lo que da a entender de alguna forma
que ya desde ahí nos da a entender hasta la experiencia científica que hay un lugar en donde fuimos amados y fuimos aceptados. Entonces, el primer duelo que nosotros vivimos es la partida de haber estado en la presencia de Dios para entrar en el vientre de nuestras madres. Esa es la primera pérdida. La primera pérdida es la pérdida de la salida del seno del Padre. ¿Sí? Venimos del Padre y vamos al Padre, nuestro espíritu, pero entramos al vientre de nuestra madre y ahí vamos a encontrar también dos realidades, aceptación o rechazo. Y en el vientre de nuestra madre es donde entonces vamos a encontrar algo que se llama la estimulación intrauterina. Y esta estimulación intrauterina también va a representar en algún momento para nosotros un crecimiento interior, ¿verdad? De libertad o no libertad en el área afectiva y posteriormente hasta en el área social y cognitiva, ¿no? Mental. Pero también fíjate que se acerca un segundo duelo y es entonces ahora cuando ya me he acomodado en el vientre de mi madre y me toca salir del vientre de mi madre para ir a encontrarme con el mundo exterior. Entonces ahora quien me va a brindar la seguridad una vez más ante los estímulos de los ruidos y la demanda del mundo externo, mientras mis ojos se me empiezan a abrir, mis oídos empiezan a afinar, mientras empiezo a tener un contacto cotidiano, la seguridad también me la va a brindar mi progenitor o mis progenitores. Entonces lo primero que vamos a entender es que en este proceso ya nos encontramos con dos primeras pérdidas, con dos primeros duelos. Pareciera que Dios nos está entrenando para lo que se nos viene el resto de la vida. Romanos 8:28 dice que todo provee para el bien de los que aman al Señor. Todo esto, Rafa, para finalmente entender que Dios está con nosotros y que se cumple la palabra de Job. El mismo que me hirió es el mismo que nos sanó. Él no nos dejó solo, vinimos con un ángel de la guarda. Con respecto al Espíritu Santo dice, yo me voy, pero no los dejo solos. Yo les dejo al Paráclitos, al Consolador, o sea, al sanador, ¿no? Al abogado, al que va a estar con nosotros durante todo el tiempo, durante toda la historia. Pero hay un tema, Rafa, y es el tema de que yo soy consciente o inconsciente de que estoy herido. ¿Cuál es el síntoma más grande para entender que yo necesito sanidad interior? Y ya entramos entonces a la parte práctica. ¿Qué tanto se me hace fácil amar? Tanto es que hay un gran colega, Gary Chapman, escribe un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Y esos 5 lenguajes del amor son el filtro que se utilizan para que cuando alguien va a consultoría o a consulta psicológica, psicoterapia, podamos saber realmente interiormente cómo se encuentra. Y a través de estos 5 filtros, los 5 lenguajes del amor, él va a saber en qué área necesita sanación interior la persona. Y va a hablar, por ejemplo, del lenguaje del amor, del contacto físico o kinestésico. Va a hablar de las palabras de afirmación, palabras como te amo, actos de servicio, tiempo de calidad, ¿sí? Sacrificios, ¿verdad? Entonces, tiempo de calidad, por ejemplo, entender que a mí no me gusta dedicarle tiempo de calidad a la gente que amo. Entonces, ahí tienes una indeficiencia y realmente te toca crecer porque eso es un lenguaje del amor. Entonces, digamos que depende cómo nosotros nos veamos en nuestra capacidad de amor, así vamos a poder decir que necesitamos sanar. Hay gente que cree que no necesita sanación interior porque no tienen un diagnóstico psiquiátrico. Hay gente que siente que no necesita sanar en su interior porque quien necesita sanar en su interior necesita entrar en una comunidad, necesita proceso, necesita un director espiritual y algunas veces necesitan psicólogos. Entonces no, el que necesita psicólogo está loco. Entonces nos terminamos cerrando a una serie de gracias que Dios nos está lanzando en el proceso de vida para poder sanar nuestro corazón. Entonces lo primero es identificar realmente si yo necesito sanación interior. Hay gente que cree que no necesita sanación interior porque no lloran. No, ya yo lloré. Ya yo las oraciones, y pueden hacer las oraciones de sanación interior que quieran, que ya yo no lloro. Indudablemente has avanzado en la sanación interior, pero eso no habla que no necesites sanación interior. Nosotros tenemos algo que se llama personalidad. El temperamento lo heredamos, ya sea de papá o de mamá, pero el carácter que se forma con los años de vida y que está sujeto a la voluntad, va a ser bueno o malo, depende del buen o mal uso que le hagamos al temperamento. O sea, el carácter y el temperamento forman la personalidad. Ok, entonces, cuando yo analizo qué tan fuerte soy, cómo me expreso, si soy irritable, si soy impaciente, si me cuesta dejar el pasado y pasar la página, si me cuesta perdonar, si me cuesta de alguna manera
en algún momento compartir con los que están a mi alrededor, desacomodarme, me voy a dar cuenta que aunque no lloro, aunque no necesito ser internado psiquiátricamente, yo necesito sanidad interior porque necesito amar más. Necesito crecer en mi capacidad de amor. Wow, increíble. ¿Y cómo crees tú que se desarrolló el perdón, José? O sea, ¿cómo te lo imaginas que fue que pudo haber sido cuando mi propio hermano de sangre, cuando mis hermanos de sangre escuchan un sueño? Porque indudablemente era un soñador y Dios le mostraba sueños a José y le mostraba cosas que iba a hacer, pero no le mostró el proceso. ¿Y cómo crees tú que fue ese proceso de sanación para él? ¿Cómo crees que lo puedes llevar también a tu propia vida? Mira, Santa Catalina de Siena va a decir algo muy hermoso. Dice que entre más yo conozco a Dios, más me conozco a mí, y entre más me conozco a mí, Más más conozco a conozco a Dios. Dios. En otras palabras, Rafa, Santa Catalina está hablando de autoconocimiento. Cuando tú te vas a la vida de San José, de José, y te vas a la vida de San Ignacio de Loyola, realmente lo que nosotros tenemos que buscar después de entendernos que necesitamos sanidad es, y que eso se produce por algo que se llama autoconocimiento. Entonces, la parte práctica empieza por la humildad de entender que yo necesito crecer en el amor y debo entrar a meditar en el autoconocimiento. El autoconocimiento es lo primero que va a hacer que yo venga con esa humildad ante la presencia del Señor. Es lo que va a hacer que yo me siente ante un director espiritual y comience a hacer algo que es tremendamente poderoso, que lo descubrió un hombre llamado Iván Sharkov, y Sigmund Freud lo va a colocar como parte de su terapia, y James Lacan lo va a tomar y lo va a fortalecer, y se llama la catarsis. ¿A qué hace referencia? ¿A qué hace referencia en ellos en psicoanálisis y en psicología de catarsis? A cómo el dolor del alma y de las heridas necesitan palabras, que se le coloque palabras. En el momento en que tú estás sacando eso a través de palabras, ellos llaman que tú estás sacando la energía psíquica negativa. Y ojo, energía psíquica, no están hablando de energía positiva, negativa, de espíritu, de nueva era, porque hay gente que confunde Claro, y forma un tutti frutti con la interpretación de las palabras. No estamos hablando de lo que científicamente se llama energía psíquica basada en pensamientos negativos y en heridas basadas del pasado, pero que en el momento en que le ponemos palabras, comienzan a sanar. Fíjate, ahí comienza a entender uno la importancia del sacramento de la confesión. así es. Como en el momento en el que tú comienzas a contar tu pecado, no solamente estás contando tu pecado, por eso yo sé que algunos sacerdotes para poder agilizar el sacramento de la confesión te dicen que seas muy puntual en tu pecado para absolverte, pero he ahí, y es totalmente válido, es perfecto, pero fíjate cómo es importante la orientación espiritual con tu director espiritual, ya sea un laico, ya sea un psicólogo que venga de parte de Dios o ya sea el sacerdote, para que tú hagas catarsis. Mira la importancia que tiene el comenzar a expresar y a ponerle palabras al dolor. Entonces, esto hace parte de la parte práctica. Yo tengo que entender que necesito del otro. Tanto es que cuando el apóstol Pablo habla del cuerpo de Cristo, va a decir que el pie no puede decirle al ojo o el brazo decirle al Así ojo, es. no necesito de ti. Entonces, nos vamos a dar cuenta que ahora la pregunta que nace es, ¿José a quién recurría? Si José estaba solo. Sus propios hermanos, tú has dicho algo increíble, sus propios hermanos. Claro, y es que es increíble, ¿no? Cuando tus hermanos con los que tú vives, los de sangre, los No de puede, el nacimiento. que era más cercano a él, termina inclinando la balanza más por el resto de hermanos. Así es. Y lo único que hizo fue salvarlo de la Porque yo me muerte. pregunto cómo se sentía él, ¿sabes? Como eres traicionado, acabas de ser Ahora, traicionado. eres un niño, tienes Claro, una fragilidad increíble, eres el consentido de tu papá. Yo he escuchado a algunas personas decir, Rafa, que cuando nosotros tenemos un gran proyecto, cuando Dios ha colocado algo grande en nuestro corazón, tenemos que saber a quién decírselo. así es. Porque si no se lo dices a alguien que te ame o a alguien que te quiera ver hasta mejor que él, su corazón no se va a sentir muy contento y es posible que sufra de envidia y convierta tu Claro, sueño en una murmuración o en una crítica de tal manera que Satanás lo termine utilizando y tú termines siendo imprudente y dañando tu proceso. Pero fíjate, nosotros no podemos decir eso con José. Caramba, eran tus hermanos de sangre, era con los que tú estabas creciendo y vivías bajo el mismo techo. Hermano mío, ¿a quién más podía él contarle las cosas? Hasta su hermano más cercano lo traicionó.
O sea, yo podría decirte algo, él no tenía cómo escapar de su realidad. No tenía cómo escapar de su realidad. Estamos hablando de que José simplemente estaba destinado a ser el gobernador de Egipto, pero tenía que ser procesado. La importancia del proceso y cómo Dios muchas veces usa el favor del proceso. Para Dios muchas veces tu proceso es más importante que tu propio sueño. Porque creo que algunas veces en medio del proceso también eres cambiado tú, ¿no? Claro, lo que pasa es que, ¿qué significa el sueño? El cumplimiento del sueño. Así es. El cumplimiento del sueño significa colocarte una responsabilidad que no simplemente te va a beneficiar a ti, sino a toda una población. Eres un laico, eres un bautizado y estás llamado a pescar hombres, a ser discípulos y a ser discípulos. Rafa, finalmente es como ponerte en las manos, ponerle en las manos a un niño, Claro. ¿sí? El que Tengo maneje. que prepararme para poder Entonces recibir. el Señor va a forjar tu carácter, va a darte sabiduría a través también de las experiencias. Dios va a infundir en ti devoción para que el Espíritu Santo venga y te vuelva un hombre virtuoso, para que pueda imprimir santidad y pureza, pueda bondad y misericordia, para que tú puedas ser líder, para que puedas coordinar, para que puedas de alguna manera manejar de alguna forma una responsabilidad que venga de parte de Dios. Claro, claro. Sabes que seguramente hay muchas personas de las que nos están escuchando y se deben estar preguntando, ¿qué pasa si yo no decido perdonar? ¿Qué pasa en una persona si no decide perdonar? Porque de pronto ahora lo reconozco y creo que me hace falta amor, no estoy amando tanto, pero existe el que se decide, sigue su vida así, o también está el otro que decide crear un camino con Dios y permitir de que Dios pueda sanar esas heridas que tiene. Lo primero que tenemos que entender, Rafa, es que el perdón no debe ser una decisión. El perdón es un mandato, no es una Amén. opción de vida, no es una opción. Mira, tanto es que el Padre nuestro dice, perdónanos como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Y el quien está enseñando a cómo orar delante del Padre es el mismo Jesús. O sea, Jesús dice, tienen que perdonar, en otras palabras, parafraseando, como yo he perdonado. O Así sea, es. no es una opción, es un mandato. Ahora, decíamos que, y leemos en Juan capítulo 10, dice, Él ha venido a matar, a robar y a destruir, ¿sí? Dirigiéndose a un otro social y refiriéndose a Satanás, a las fuerzas del mal, que quieren matarte, quieren robarte, quieren destruirte el gozo, la salvación, la sanidad, la tranquilidad. Él dice, mas yo he venido para que ustedes tengan vida Y vida en y abundancia. vida en abundancia. Esa vida abundante hace referencia al propósito inicial de Dios, al Génesis. Dios nos creó a nosotros, no nos creó para odiar. Dios no creó al hombre para odiar. Tanto es que dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así. Entonces, si yo no decido perdonar, yo tengo que preguntarme si realmente yo me he encontrado con Dios. Wow, Si total, yo me he encontrado con total. Dios, porque solamente aquel que sabe que perdonando agrada a Dios y que perdonando es que puede sanar, porque mira, lo que sucede con la confusión del perdón, porque pareciera que Dios nos está llamando a ser tontos, y perdónenme el término fuerte que voy a utilizar, a ser estúpidos. Porque la Biblia nos está llamando a nosotros a entregar una milla más, que si te piden el manto o una parte de la tela, que lo entregues todo. Rafa, pero realmente lo que está diciendo Dios es lo siguiente, la falta de perdón es un veneno que te estás tomando tú deseándole el mal al otro que te hizo daño. Si es como aquella mujer que su esposo le fue infiel y en la plaza del pueblo la ve pasar de la mano y ella desea que se mueran, que caiga una centella sobre ellos y los maten, pero ellos están agarrados de las manos, expresándose su enamoramiento, mirando las estrellas, comiéndose un helado en horas de la noche y ella está por la ventana de la casa muerta de la rabia, tragándose el veneno sin poder dormir, teniendo insomnio, tal vez con una enfermedad psicosomática, una parálisis, y los otros andan por la vida. La pregunta es, ¿los otros hicieron el mal? Sí, pero ¿quién se está tragando el veneno? Bendiciones para todos en este día. Somos tu comunidad Sembradores de Fe y queremos invitarte a nuestra gran asamblea todos los miércoles a las 6:30 p.m. acá en la ciudad de Barranquilla, en Conbarranquilla, sede Country. E invitarte a nuestro gran encuentro virtual en nuestro canal de YouTube todos los viernes a las 4 a.m., nuestro gran ayuno. Quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Y recuerda que Dios quiere encenderte. ¿A quién le está haciendo más daño? Entonces Dios no nos está pidiendo que seamos tontos. Dios lo que está pidiendo es que seamos sabios,
que seamos astutos y entendamos que el perdón es una forma de blindarnos, de amarnos, de protegernos. Es una herramienta que nos brindó Dios para que cuidemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Me encanta eso que dices porque creo que finalmente el perdón no borra lo que pasó, pero sí nos libera el corazón para poder recibir la bendición de Dios. Claro, claro. Ahora hay gente que dice que el perdón es olvidar. No, eso se llama tener mala memoria. Eso es amnesia. Eso fue que alguien se golpeó en la cabeza y sufrió un trastorno craneoencefálico y no se acuerda de nada. Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de realmente perdonar, estamos hablando de recordar sin dolor. Así Es es. como quien se levantó en la mañana y tuvo una pesadilla, pero comenzó a darse cuenta que era solo una pesadilla, que no hacía falta de su realidad, parte de su realidad. O sea, no fue real. Quien sana empieza a sentirlo así, como si nunca hubiese sido real, sino simplemente un recuerdo. Ahora, Rafa, yo primero tengo que disponerme a autoconocerme. Ese autoconocimiento a la luz de la palabra lo llevo a los pies de Cristo, Claro. a los pies del Espíritu Santo. Tengo mi director espiritual, tal vez de pronto mi psicólogo, pero ahora yo tengo un proceso y en ese proceso comienzo a identificar cosas y comienzo a identificar dos cosas importantes. Lo primero que tengo que comenzar a identificar, los momentos más tristes de mi vida. Hay una tendencia a ser marcados de manera mucho más fácil en el recuerdo, no en las emociones. La gente cree que el hombre es más fácil de ser marcado por las cosas negativas porque son las más fáciles de ser recordadas. Pero resulta que no. Las cosas felices también se recuerdan. Simplemente, y son tan igual de fuertes en la marca, solo que las que más se recuerdan son las negativas. Entonces yo tengo que comenzar a escribir. Y lo primero que yo mando en el proceso de sanación interior, Rafa, es escribir los momentos más difíciles de tu vida. ¿Qué hace eso, Rafa? Que nos volvamos realmente conscientes de la experiencia que nos hirió. Ya sea un abuso psicológico, ya sea un abuso sexual, ya sea un abuso físico, ya sea una pérdida, ya sea un duelo mal elaborado, la pérdida de un esposo, la separación, un duelo laboral, ya sea porque se me murió un hijo, se me murió papá, se me murió mamá, o ya sea porque perdí una empresa, ya sea porque perdí dinero en una inversión. No importa la pérdida que haya tenido, pero lo primero que tengo que entender es algo y es lo siguiente, Rafa, lo que yo no asumo, yo no lo resuelvo. Así es. Ahora, Rafa, hay sanaciones conscientes y hay sanaciones inconscientes. Hay un gran error que yo comencé a ver a través del tiempo en los procesos de sanación interior, y es que la gente cree que no puede sanar si no recuerda la herida. Y resulta que tú no necesariamente, o Dios no te obliga a que tú tengas que recordar lo que sucedió, por ejemplo, en el vientre de tu madre. Así es. Hay cosas de tu infancia que tú no vas a recordar porque el mecanismo de defensa de la memoria, de la mente, es bloquear el recuerdo de lo que te genera dolor en muchos acontecimientos. Y entonces, ¿qué pasa? Puede que tú no recuerdes algo, pero como tú estás en la presencia del Señor, como estás sumergiéndote en el amor del Señor, hay cosas que Dios te la va a mostrar, cosas que va a permitir que te confrontes, pero hay otras que no. Hay otras que de repente tú dices, wow, ¿sabes una cosa? A mí me costaba relacionarme con el sexo opuesto. A mí me costaba relacionarme con mi mamá. A mí me costaba, no entiendo por qué, pero me costaba relacionarme con mi papá. Y de repente, en este mes, después del encuentro de sanación interior o de tener mi devocional diario, mi encuentro de unos ayunos de la vida sacramental, yo siento que a mi papá lo amo como nunca lo he amado, que a mi mamá la amo como nunca la he amado, que a mi hermana la amo como nunca la he amado. Y tú no sabes por qué. ¿Sabes qué pasó? Dios te sanó en su presencia. Amén. Simplemente Dios te sanó. Amén. Entonces el bálsamo del Espíritu Santo, el bálsamo de la presencia de Dios que también puede curar, que puede sanar en nosotros heridas inconscientes. Amén. Me recuerda mucho una historia en la Biblia, hermano, de David y Saúl. Dice la Biblia que hubo un momento donde Saúl empezó a perseguir a David. Y en medio de esa persecución, David experimentó muchas cosas. Resulta que llega un momento donde ahora Dios le entrega a David a Saúl en medio de una cueva. Y dice la Biblia que David lo que hizo fue cortar un pedacito del manto de Saúl. Y cuando se encontraron, David le dice, mira, Dios me ha entregado tu vida, pero yo he decidido perdonarte, yo te perdono por amor a Dios.
Yo veía ese momento y decía, wow, esto habla mucho del corazón de David. Del amor que había en el corazón de David y cómo David perdona la vida de Saúl, teniéndolo en bandeja de plata, como decimos acá. Teniéndolo en bandeja de plata para poder matarlo, no lo hace. Claro, recordemos que David, aunque en ese momento quien estaba sentado en el trono del ungido Era Saúl, era Saúl, claro. realmente ya Dios había decidido quitarle su El Santo trono. Espíritu sobre él. Ahora, o sea, ahora encima de quien pertenecía o permanecía la unción, esa es la palabra, es David. Ahora a David le van a llamar el dulce cantor de Israel. Le van a cantar, lo van a llamar la lámpara de Israel. Estamos hablando de que David no vive en la carne. Amén. David es un ser humano que cometió errores, pecó, pero tenía el corazón conforme al de Dios. Y lo primero que David se preguntaba era si eso que iba a hacer agradaba o no agradaba a Dios. O sea, David no vivía desde el odio. Amén. Y No estaba vivía. lleno del Espíritu Santo. Claro. Entonces aquí juega un papel muy importante el Espíritu Santo al momento de perdonar, ¿no? Exacto. Ahora, es lo mismo que pasa con José. José no tiene con quién hacer catarsis. José no tiene con quién sentarse y contarle sus problemas, pero José tiene la presencia de Dios. Dice que Dios estaba con él. Lo cogieron, lo metieron en un hueco, lo sacaron, se lo vendieron a Potifar, pero literal, dice la Biblia, Antiguo Testamento, Dios estaba con él. Lo llevaron al palacio de Potifar y Potifar lo puso a que hiciera los quehaceres del diario vivir, todo lo que nosotros le podríamos llamar en este tiempo la mayordomía de la casa. Se ganó la confianza de él, pero su esposa se enamoró de él, lo sedujo y a él no ceder, la esposa lo calumnia y dice que él la abusó y lo mandan a la cárcel, pero antes de eso lo volvió en su mano derecha, dice porque Dios estaba con él. Y la Biblia va a decir que todo lo que él hacía prosperaba. O sea, pero mira esto, estoy preso del amor de mi padre, porque me quitaron el amor de mi padre, me quitaron la funcionalidad de crecer en el amor de la paternidad, me quitaron el modelo de la paternidad. Tengo una indeficiencia afectiva, tengo el alma herida, me quitaron el amor de la familia, no tengo familia, soy un extranjero y soy esclavo. O sea, estoy esclavo y estoy limitado en un área de mi vida, pero en otra estoy siendo bendecido. Fíjate que dice que él estaba preso, pero era el administrador, administraba las llaves Lo del que jefe quiere de la decir que cárcel. hay heridas que como cumplen un propósito en nuestras vidas, unas se van a sanar de manera consciente al tú traerlas delante de la presencia de Dios, pero hay otras que se van a sanar es en el tiempo de Dios. Un proceso eclesiástico. Entonces, por aquí hay gente que dice, pero caramba, yo voy a Sembradores de Fe, yo he hablado con Ronald, he hablado con el director de Coinonía, yo me he acercado donde el sacerdote de la parroquia, mi amigo, le he contado mi historia, han pasado 4 o 5 años y yo siento que no salgo de esta depresión o yo siento que no salgo de esta herida, todavía cuando veo a este hombre siento algo de rabia. Hay que mirar si realmente tenemos la espiritualidad correcta, si tenemos el director o el orientador correcto, o realmente es el tiempo que Dios ha querido para que esa herida se sane. Porque hay heridas que nos van a madurar, hay heridas que nos van a dar sabiduría. Es más, para que un hombre pueda gobernar y guiar un pueblo que viene con heridas, ha tenido que pasar un camino de herida para saber identificar qué calle está cruzando esa persona. Ya yo he pasado por ahí. O sea, Eclesiastés 3 dice que hay tiempo para todo. Y tanto es que dice que hay tiempo para llorar y tiempo para reír. O sea, hay heridas que están determinadas a ser sanadas en el tiempo de Dios. Y el secreto de que sean sanadas es permanecer en la presencia, en el encuentro, en el llamado que Dios me ha hecho. Amén, amén. Qué maravilloso y qué hermoso ver cómo cuando permanezco en el secreto, Eso. cuando busco esa presencia de Dios y permito que la presencia de Dios me llene, finalmente termina llenando esos vacíos que tengo en mi vida que son los que me llevan a no perdonar. Hermano, basado en tu experiencia como psicólogo, como director, como director de una comunidad, pastoreando muchas personas, llevándole procesos a personas, ¿cuáles crees o qué ejemplo puedes traer a este momento de cómo el perdón ha sido de bendición en la vida de las personas que tú has, en la vida de, creo que son tantas personas que has ayudado a que lleguen a ese punto del perdón? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ejemplo pudieras compartirnos para que de pronto alguien que nos esté escuchando quizás se siente identificado con eso? Mira, Rafa, yo conocí hace más o menos un poco antes de pandemia, cuando estaba dedicado solo al consultorio,
casos que fueron fuertes, porque yo viajaba mucho a Arauca, y Arauca tiene más de 50 años derramando sangre por tema del conflicto. Pero hubo un caso que escuché muy parecido a los muchos que tú escuchas en esta parte de la tierra colombiana, y es ver cómo una señora ya con sus hijos totalmente resueltos en la vida, con su profesión, con su familia, ellos deciden quedarse solitos y se mudan a un apartamento más pequeño, pero ellos tienen una tierrita en el pueblo en el que ellos crecieron, donde iban los fines de semana a visitar a la familia, y tenían como especie de una parcela donde como familia, y cogieron a una persona y la metieron en ese lugar para ayudarla, porque esta persona no tenía cómo pagarles a ellos una mensualidad, y aprovecharon para que de una vez les cuidara. Pero realmente todo no empieza con que ellos la meten ahí porque no tienen. En realidad ella está buscando que le arrienden, y ellos le arriendan, pero a un precio cómodo. Y resulta que a esta persona se les atrasó como 6 meses en un arriendo. Ellos estuvieron tranquilos, pero ya finalizando el año, en este pueblo cerca al Atlántico, en esta época de los desplazamientos, resulta que la esposa en la camioneta llega al pueblo, el esposo se baja y le dice, dame un par de horas para poder hablar con esta persona, y yo me bajo y yo te caigo a la casa de tu mamá acá en el pueblo, amor. Y resulta que eran las 6 de la tarde y el señor nunca llegó. Ella se preocupó y como a las 6 de la tarde regresó a la parcela, a la finca, y cuando abrió la puerta de la casa que estaba adentro, la cabeza de su esposo estaba cortada con los ojos abiertos sobre la mesa. Tremendo. De aquella sala. Por irle a cobrar, por haberle ido a cobrar el dinero, aquella persona a la que le dio la mano, encontró la muerte. Aquella persona se fue, recogió su ropa, recogió todo y se fue. A quien le habían arrendado su parcela, a quien le habían dado la mano, a quien lo habían ayudado, lo asesinó, los traicionó. Yo quiero que tú te preguntes, Rafa, ¿cómo crees que se sintió esta mujer? No, imagínate. Y yo quiero que tú sepas que ella después de un año, en un encuentro intenso con Dios, en un proceso fuerte de sanidad y entrega de autoconocimiento, de oración, esta mujer sanó sus heridas. Y a mí me impresionó, ya la volví a ver sonreír. Y la volví a ver empezar de nuevo, acá en la ciudad. Y yo te puedo asegurar, y lo viví, que hay gente que no logra superar estos niveles de pérdida, estos niveles de dolor. Por ejemplo, conocí a un hombre en el barrio en el que me crié acá en la ciudad de Barranquilla, que fueron a un paseo. Y para mí esto todavía fue mucho más trágico, Rafa. Ellos estaban también en una finca, estaban de paseo. Rafa, ¿sabes qué sucedió? Él se descuidó un instante de segundos, y cuando volteó, ¿sabes qué sucedió con su bebé que gateó? Se fue por un pozo de agua que había en la finca. Tremendo. 15, 20 metros. Tú no lograbas ver desde arriba la profundidad. Su hijo murió, Rafa. Era un bebé. Y era un hombre de Dios. Era un hombre que predicaba. Tenía un apostolado hermoso. Una personalidad increíble. Una persona que se hacía querer. Pero cuando ese hombre me mira al rostro, me dice, esto no lo voy a superar. Como un bebé cae al suelo dando gritos. ¿Y sabes qué fue lo más triste? Que cuando yo me entero de lo que sucedió con él y voy a su casa, Rafa, ya se le está cayendo el pelo, Rafa, ya tiene cáncer, ya tiene proceso de quimioterapia, ya está somatizando su dolor. Todos alrededor de él, toda la comunidad empezó a orar, empezó a ayunar. Comenzamos a tratar que le pusiera palabras a su dolor, que comenzara a expresar todo y que le entregara a Dios los momentos más difíciles de su vida con relación a su bebé. Pero Rafa, no te hablé ahorita de un segundo paso. Resulta que cuando tenemos duelos también tenemos que entregar los momentos más felices. Porque resulta que nosotros no solamente perdonamos los momentos más difíciles, sino que renunciamos a los momentos más felices. Los difíciles los perdonas, los felices los renuncias, porque lo que hace que tú no quieras dejar a alguien no es lo difícil que viviste con ella, sino los buenos momentos. Wow, ¿eso sabes a qué me recuerda? Cuando Josué se encontraba a punto, dice la Biblia que estaban en la orilla del río Jordán, a punto de cruzar la tierra prometida, pero no habían podido cruzar porque estaban llorando a Moisés. A Moisés. Y Dios le dice, Josué, Moisés ha muerto. Coge a este pueblo y ve. O sea que si tú no dejas al Moisés del pasado,
Nada va a cambiar, no vas a poder cruzar la promesa que tengo preparada para ti. A ser Y es poderoso. increíble cómo en la Biblia, hermano, wow, esto me encanta, porque Samuel, hasta que no dejó de llorar a Saúl, no llegó David. Hasta que no lo dejó de llorar, hasta que no sacó adelante su duelo. Porque fíjate, la sanidad interior trasciende al perdón. Amén. El perdón tiene que ver con soltar aquello que me dolió, sanar lo que me dolió. Pero Rafa, ¿qué hay de aquello que me toca soltar, que me brindó felicidad y que ya no puede estar a mi lado y que no fue tan malo? Increíble. Un hijo. Le tocó morir a los recuerdos hermosos con su hijo. Tremendo. Y tú sabes que la Biblia cataloga eso, ese dolor como el momento, el dolor más grande que puede experimentar un ser humano, hasta el punto que Dios se coloca en el lugar de padre. Y para que miremos la magnitud de su amor por la humanidad, dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo. Y por eso Abraham es llamado amigo de Dios y nuestro padre de la fe. Tener esa capacidad de Abraham de entregar a su hijo. Tremendo. Y eso que tú traes a colación, si el pueblo no logra superar el status quo afectivo de paternidad, de presencia, de acompañamiento y de seguridad. ¿Y tú sabes por qué Ajá. ellos lloraban a Moisés? Porque ellos habían vivido momentos de gloria con Moisés. Exacto. Si no logran superar Dios, ese estatus, claro, Dios no había, avanzan. había abierto el mar con Moisés. Ellos habían visto milagros con Moisés. El maná había caído con Moisés. Entonces, mi esposo ya no está conmigo, que tanta felicidad me dio. Tal vez ese hijo ya no está conmigo, ese El trabajo, trabajo. esa esposa, esa inversión que yo hice, esa novia que yo tuve, ese novio que Wow, yo qué tuve. poderoso cómo necesitamos dejar el pasado atrás. Es, Mira, ahora que yo te decía, mira esto. Abraham tuvo que dejar de llorar a Ismael para poder recibir a Isaac. Ruth tuvo que dejar de llorar a su esposo para recibir a vos. Samuel tuvo que dejar de llorar a Saúl para recibir a David. Y Josué tuvo que dejar de llorar a Moisés para recibir la tierra prometida. Y la pregunta que hoy le quiero hacer a las personas, hermanos, que nos están escuchando es, ¿a quién tienes que perdonar? ¿Qué pasado, qué Moisés del pasado tienes que dejar atrás para poder entrar a lo nuevo que el Señor tiene y para qué ti? cosas buenas, gratificantes, placenteras te marcaron que también no te permiten dejarlas atrás. Tremendo. Wow. Esta es nuestra parte práctica, entender estas realidades. Las sanidades interiores realmente deberían llevarse alrededor de 6 meses a un año, eh, clínicamente hablando, desde el concepto de salud, con el objetivo de que no se comporten como un trastorno en un futuro. Lo que quiere decir que si yo tengo una herida en mi alma que lleva más de un año, clínicamente puede ser un trastorno, pero dentro de la voluntad de Dios simplemente puede ser que todavía Dios quiera seguir tratando conmigo, ¿sí? O tengo que mirar mi espiritualidad, mi entrega, mi vida de oración y mi disposición a perdonar, a soltar aquello que fue tan gratificante para mí. Amén. Porque finalmente esto nos va a llevar a ese gran momento perdón, José se reencuentra con sus hermanos. Amén. Se Dice la, mírate, reencuentra. Rafa, Dios estaba con él, pero cuando los vio lloró, Así es. se fue a la habitación de al lado. O sea, yo estoy contigo, José. Te doy sabiduría. Ahora te estoy dando poder. Yo te estoy dando influencia. Te estoy dando un espíritu de ser el más entendido de todos. José, estoy contigo, pero necesito que esas heridas permanezcan ahí porque tienen un propósito durante un tiempo. Wow. Y cuando sale de la habitación, para entrar a la habitación de al lado, dice la Biblia que lloró. Increíble. Lloró porque los amaba al verlos. Tremendo. ¿Sabes qué crees que se le pudo pasar por la mente a José? La infancia que se le robó, que la vida le robó al lado de sus hermanos. Así es. Tanto es que él tiene que engañarlos y tiene que obligar a que él hace un montaje como si uno de sus hermanos hubiese hecho un robo. ¿Para qué, Rafa? ¿Para qué crees que sucedió eso? ¿Para qué crees que hizo eso? ¿Sabes para qué? Para que le devolvieran a su papá. Tremendo. Tremendo. Ya vinieron mis hermanos. No puedo dejar que se vayan. Necesito que traigan a mi padre. Mira cómo muchas veces
los que te hicieron daño cuando Dios te sana no te reconocen. La Biblia dice que sus hermanos no lo reconocieron. Y lo que Él le dice a ellos, porque Wow. lo que ustedes hicieron para un mal o creyeron Dios lo que era transformó. para un mal, Dios lo permitió para un bien. El mismo José tenía que entender eso. ¿Sabe para qué? Para no tomar el proceso personal. La única manera de mirar a alguien a los ojos que te hirió y que tú pudo haber hecho un socio, un hermano, alguien en la vida, un esposo, una esposa, entender que hasta Dios los pudo usar o permitir que pasara eso para llevarte a un lugar de bendición, para procesarte, porque el propósito trascendía. Amén. Y porque todo provee para el bien de los que le aman. Amén. Así Me es. encanta porque, hermano, esto mismo es lo que hace el Señor con nosotros. Y mientras que hablábamos acerca del tema de este podcast, me acordaba de esa historia cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Poderoso. Y eso me encantaba porque automáticamente yo decía, wow, pero ¿por qué Jesús dice eso a Pedro? Y yo creo que es porque ya Jesús sabía de que Pedro iba a fallar. Pero me encanta la parte del gallo porque marca una connotación de tiempo y del estado de la hora. Porque le dice Pedro antes de que cante el gallo, resulta que en esa época ya el gallo existía. Y resulta que el gallo estaba marcando un momento del tiempo del día. O sea que Pedro y me recuerda mucho cuando yo estoy de pequeño, que estoy en la finca de mi abuelo, cada vez que yo escuchaba el gallo, estaba anunciando que la noche acababa y cuando volvía a cantar era que un nuevo día iniciaba. Wow. O sea que cada vez que yo escuchaba, yo decía, wow, hoy es un nuevo día para volver a empezar. O sea, Jesús le estaba diciendo, Pedro, antes de que cante, tú me negarás, porque después de que el gallo haya cantado, mi misericordia contigo se renovará cada mañana. Mira, Rafa, eso que acabas de decir es tan poderoso porque tú sabes qué significaba el gallo en ese momento. ¿Qué significaba? Él marcaba la hora, ¿no? Era la hora Pero, de la... pero tú sabes con qué tenía que asociar él el gallo en su memoria. ¿Con qué? Con que si ya Dios sabía que yo lo iba a traicionar y quería que yo recordara que ya Él lo sabía en el momento en el que el gallo cantara, quiere decir que también yo debía recordar que ya Él me había perdonado, Amén. que ya me había perdonado. Hey, me vas a fallar, pero hay un gallo que te va a recordar que ya yo lo sabía y necesitas avanzar, porque yo en ese momento voy a estar ahí. Mira la diferencia del con Judas. Y me encanta esto, hermano, porque ahora cada vez que voy y que estoy en cualquier lugar y escucho un gallo cantar, me recuerda de que cada día es una nueva oportunidad de su misericordia. De su amor, de De su que perdón. reposo en su perdón, de que reposo en su gracia. Amén, qué hermoso, qué hermoso. Y mira la diferencia de él con Judas. La gran diferencia de algo que se llama, mira, Satanás la palabra le llama el acusador. Cuando una herida está permitida por Dios y que va a servir para tu bien, para el propósito de Dios en tu vida, y que quien está permitiendo que tengas arrepentimiento es el Espíritu Santo, lo que se le llama el redarguir del Espíritu Santo, y que no es una voz interior causada por el acusador. ¿Sabes cuál es? Que la voz que viene del Espíritu Santo tiene como síntoma comportamental que te atrae a Dios, mientras que el acusador te aleja de Dios. Pedro lloró amargamente, Sí. pero Pedro buscó reconciliarse con Dios. Judas no, Judas se apartó y se suicidó. El acusador vino a matar, a robar, a destruir, pero el amor, la misericordia del Señor vino para darnos vida Y vida en y abundancia. vida en abundancia. Amén. Qué maravilloso y es un tema de nuestra realidad. Es un tema y creo que hoy el Señor nos habla, hermano, por medio de esta palabra y nos invita a esa reconciliación. A esa reconciliación con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con las personas que amamos, pero también con nosotros mismos, ¿no? Así es. Porque Dios ya me perdonó. Dios ya me perdonó. Yo también debo perdonarme a mí. Tremendo, hermoso. Así es. Hermano, Así es. quiero darte las gracias por este hermoso mensaje que hoy nos has compartido, que hemos traído, pero antes a mí me gustaría invitarte a que si me puedes acompañar en una oración Sí, hermano. para que personas que nos están escuchando y quizás estén en cualquier estado de su vida
Y quiero decirles que no importa dónde te encuentres, no importa el lugar ni la hora donde te encuentres, hasta ahí va a alcanzarte la misericordia de Dios. Y quiero invitarte, hermano, a que Amén. si podemos orar Claro por, que sí, por cada hagamos. uno de ellos. Vamos a hacer eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, en ese momento te damos gracias por el Espíritu Santo. Queremos darte gracias por tu poder y queremos darte gracias por tu misericordia, porque no nos dejaste solo, porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Y sabemos que no habemos dos, ni tres, ni cuatro. Está toda la audiencia hoy conectada y tú eres omnipresente. Para ti no hay espacio, no hay distancia y no hay lugar. En este momento, danos la gracia del autoconocimiento. Danos la gracia de entender que no es una opción. Danos la gracia y la sabiduría y la luz de saber que perdonar es lo mejor que nos puede pasar. Es un regalo de lo alto. Es una forma en la que nos abrazas y nos amas. Y que así como tú perdonaste, nosotros también debemos perdonar. Sabemos que estas palabras, sabemos que este podcast ha tocado muchos corazones y que muchos a través de él, amado Dios, ya sienten sanidad, porque la palabra no vuelve vacía al trono del Señor. Padre, bendice a cada uno de los que aquí se conectan y dale la luz y dale el camino para buscar un buen padre espiritual, un director espiritual, para tener una mejor vida espiritual, de tal manera que entiendan que al lado tuyo la carga se hace más llevadera y que lo importante no es siempre sanar en nuestro tiempo, sino estar bajo la paz que sobrepasa todo entendimiento mientras sanamos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Familia, nos vemos en un nuevo episodio. Recuerda que cada mañana se renuevan sus misericordias. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos muy pronto.